La mesa. Buenos días, don Luis. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Igual, mediante la llamada telefónica nos acompaña el diputado del Partido Acción Ciudadana, don Steven Núñez. Buenos días, don Steven. Buenos días a don Roberto y a todos los compañeros que están allí en la mesa y a quienes nos escuchan. Don Steven, comenzamos con usted. Ya usted nos mencionaba en la nota que escuchábamos la idea que tienen con este proyecto. Cuando se formuló, ¿habían considerado ustedes esos argumentos que presentan los rectores de las universidades públicas y creen ustedes que es correcto la apreciación que hacen ellos al decir que se podrían ver afectadas las sedes regionales? Sí, claro, desde luego que sabíamos que introducir este tipo de reformas siempre va a generar adversidades, porque cuando usted varía la forma en la que presupuesta y esa lógica actual, donde usted simplemente presupuesta y luego usted mide resultados, esto siempre va a generar adversidades. Y no me refiero solamente a las universidades, porque la modificación incluye a muchas instituciones. Entonces, cuando variamos la lógica, donde usted primero planea y usted evalúa para asignar recursos, esto siempre va a tener adversidades. Así que yo creo que era previsible. Sin embargo, yo creo que los compañeros del CONADE, nos reunimos con ellos escucharon nuestra postura, incluso ellos el día de ayer me presentaron una moción que ellos estarían sugiriendo y misma que vamos a valorar su incorporación. Diputado Steven Núñez, diputado de Acción Ciudadana, ¿usted me podría explicar en qué consiste la propuesta para ver si logro entenderla bien? Todavía me quedan dudas. ¿El objetivo cuál es y por qué afecta el tema de las universidades? Porque usted dice que esto es simplemente, son criterios son reformas que lo que buscan es que se haya una exigencia de planear y después evaluar para asignar recursos. ¿Podría usted explicarme en qué consiste la norma? Así es. Y por qué es que las universidades se sienten afectadas en el tema de, específicamente además, porque usted podría decir, bueno, no, es que tendría que ver entonces con todo el presupuesto. ¿Por qué específicamente con el tema de las sedes regionales, los recintos? Okay, sí, adelante, diputado. Bueno, con el pasar de los años, los diputados de la Asamblea Legislativa generaron obligaciones de gasto, por eso se llaman destinos específicos, y muchas de esas veces, como es en este caso, y muchos de los que, o más bien todos los que modificamos en este proyecto de ley, no se creó la fuente de ingreso. Es decir, el impuesto de renta ya existía cuando se hace esta reforma de 1994 y simplemente se redistribuye cómo se gasta el impuesto o lo que se recolecta con el impuesto de renta. Entonces, este proyecto lo que viene a hacer es derogar todas esas asignaciones que establecen tal porcentaje de tal impuesto para tal lugar para que se modifique la forma o los criterios mediante los cuales se asignan y ya no sea un porcentaje fijo que asigna una ley ligado a un impuesto, sino que ahora incorporemos la planificación. Pero ojo, desde luego que protegiendo la institucionalidad costarricense y la educación superior pública, nosotros en el artículo 6 garantizamos como mínimo o piso el presupuesto vigente. Entonces el proyecto de ley no es recortista. Yo en eso quiero ser categórico. No estamos recortando recursos a ninguna institución porque el artículo 6 es claro en el sentido de que se garantiza el presupuesto vigente como piso. Y lo que se presupueste más allá de ese piso es lo que debe planearse, evaluar la ejecución, ver su ligamen con los planes, Plan Nacional de Desarrollo, cuando corresponda. Sabemos que las universidades, por la autonomía que poseen, no están dentro del plan de gobierno, sin embargo, ellos tienen planificación interna y ese sería el instrumento para asignación de los recursos, la ejecución que han tenido en todos los años anteriores y demás. Entonces, bajo ese entendido, yo creo que lo que estamos haciendo es simplemente modificar la lógica mediante la cual se ha venido presupuestando en Costa Rica, para que ahora nos enfoquemos de verdad hacia lo que es planificación por resultados, donde usted mide los alcances que ha tenido la ejecución de la institución, los planes que han realizado en los últimos años, para con base a eso y metas que se han establecido, asignar así el presupuesto. Eso es lo que busca el proyecto de ley y desde luego garantizando como mínimo el presupuesto vigente y además en el artículo 4, inciso I, incluimos como uno de los criterios para asignar el presupuesto
no retroceder en la progresividad que hemos alcanzado en materia de derechos humanos. Esto lo que nos garantiza es cobertura. Es decir, si el día de hoy se están cubriendo 3, 4, no sé, 6 sedes regionales y que eso incluya 10.000 estudiantes, se debe garantizar que esa población y esas sedes regionales sean cubiertas. Así que bajo ese entendido no estamos bajo ningún, o de ningún modo estamos ni recortando el presupuesto actual que poseen las sedes universitarias, ni tampoco estamos lesionando o retrocediendo en cobertura de población que actualmente tiene garantizado el derecho a la educación en estas zonas. Sigo sin, bueno, Oscar, no sé si vas a preguntar, sigo sin comprender entonces, es una norma, ¿qué es lo que están modificando? Perdón, don Steven Núñez, diputado del PAC. Ok, nuevamente, con el pasar de los años se crearon leyes. Por ejemplo, hay una que dice que al Bambi se le debe dar el 3% del presupuesto nacional. Correcto. Pero como esa nunca se creó la fuente de ingreso, ese destino de ley al día de hoy nunca se le ha girado solo 5. Correcto. Porque ya el proyecto, o más bien el presupuesto, estaba muy comprometido y no habían recursos. Así, por ejemplo, se han creado montones de destinos. Hay otro que se dirige a, por ejemplo, a las asociaciones de desarrollo, que dice que se les da el 2% de renta, pero nuevamente, como el impuesto de renta ya existía, actualmente no se les gira ni el 1. Incluso la modificación que se le hizo al PANI, que se habla del 7% de renta, tampoco se está cumpliendo. Entonces, lo que estamos haciendo con este proyecto es todos esos destinos que se quedaron sin fuente, que la forma mediante la cual se asigna el presupuesto deje de ser un número que los diputados en algún momento dijeron que era tal porcentaje de un impuesto, sea renta, impuesto general de ventas o el que sea, para que ahora la forma mediante la cual se asigne el presupuesto obedezca a la planificación y al cumplimiento de metas. Ese es el objetivo que tiene el proyecto, variar la lógica mediante la cual presupuestamos para que deje de ser un número que se establece en una ley y que responda a la planificación. Don Steven, manténgase ahí un minutito para saber, Oscar, vos tenías preguntas, para unos minutos, sabemos que está muy ocupado, pero manténgase ahí, don Steven Núñez, diputado del Partido de Acción Ciudadana y proponente de esta iniciativa, para buscar entonces la reacción, Oscar, con don Luis Guillermo Carpio. Sí, don Luis Guillermo, nuevamente los buenos días, estamos escuchando la propuesta que ha dado don Steven. ¿Cuál es la respuesta que tiene de parte de las universidades públicas ante este cuestionamiento de que se debe hacer no un porcentaje, sino tal vez un monto fijo? ¿Y por qué ven ustedes que va a haber un detrimento en la educación de las sedes regionales? Claro. Bien, muy buenos días y un saludo muy especial a don Steven. El tema, bueno, primero aclarar que efectivamente solicitamos una cita con los diputados proponentes, ¿verdad? Y fuimos recibidos. Entendemos que comprendieron nuestras preocupaciones y que estamos en vías de buscar una salida que pues, satisfaga a todas las partes. Comprendemos también la preocupación que tienen los diputados con algunos giros de leyes especiales, principalmente partidas específicas, pero nos preocupa mucho lo que pretende este proyecto, por lo menos lo que está en el texto, que es la modificación a la ley 6450, que es la que origina los recursos que van destinados a las universidades públicas. Nosotros, durante muchos años y prácticamente los últimos 8 años, hemos tenido que ir negociando el FES año con año. Eso nos ha a nosotros limitado muchísimo el poder hacer una planificación a mediano plazo y hemos tenido que ir solventando esa situación con alternativas que son propias de cada institución, que somos diferentes, las 5 universidades que estamos en esto, y lógicamente creemos que este tipo de situaciones viene a crear más incertidumbre en la asignación de los recursos. Lógicamente, lo que consideramos nosotros el respaldo constitucional a los recursos que se giran a las universidades públicas es el fundamento principal que creemos nosotros que tiene que regir en esta discusión. Esa discusión también tiene que orientarse en que cuando se crea el artículo 85 de la Constitución Política que protege a las universidades públicas en Costa Rica, cuando se crea también la modificación al artículo 78 de la misma norma constitucional, lo que pretende es que las universidades se mantengan aisladas por protección y por lógica de lo que es el vaivén político estatal,
y eso lo que hace es proteger la educación superior y la educación como un todo. De manera que nosotros creemos que esta ley lo que viene es a provocar también un deterioro. ¿Pero por qué, don Luis Guillermo Carpio? Todavía sigo sin comprender muy bien. O sea, usted dice que como el Fondo de Educación Superior se negocia cada año, no permite una planificación a mediano plazo. Es por lo que decía el diputado Steven Núñez, en el sentido de que tienen que planificar y a la vez, es decir, porque las universidades siempre planifican, don Luis Guillermo Carpio, siempre tienen planes, proyectos tienen un planeamiento clarísimo, quinquenal inclusive. Correcto. Entonces uno podría decir, no deberían, digamos, de sentirse afectadas. Dice, se planea y se evalúa para asignar recursos. ¿Cuál es la preocupación específica en torno al tema de la planificación que usted dice que se planea o se planifica a mediano plazo, porque se negocia el FES, pero por otro lado, las universidades planifican cada 5 años, entonces no veo cuál es la afectación? Nosotros tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior. Correcto. Planes. Ahí están establecidos los planes quinquenales, es correcto. No hemos podido concretarlos porque nos hemos visto muy limitados también a la asignación de los recursos que han estado, o sea, llegamos a agosto de cada año y no sabemos cuál es el presupuesto del año siguiente, principalmente en la mayoría de los últimos años. Eso nos limita a nosotros para poder concretar esos planes. Si estos planes además tienen que apegarse al Plan Nacional de Desarrollo, que es un instrumento político, técnico-político, creemos que ahí sí hay un problema por el hecho de que las universidades estarían perdiendo sus potestades. Ahora bien, estos recursos originalmente... Dejarían su autonomía, quiere decir usted, sí, claro, al meterlas en el Plan Nacional de Desarrollo... Claro que sí, a eso me refería. Ahora no están sometidas a eso. No, nosotros tenemos nuestro plan, porque tiene un respaldo constitucional. Y lógicamente, el hecho de que ahora, digamos, se pretenda regular estas partidas específicas que nacieron con un propósito, ¿verdad?, que las estamos distribuyendo prácticamente para sedes regionales, que inclusive algunas de esas se destinan a salarios. Eso le iba a preguntar. Si eso llega a congelarse, si llega a quedar sujeto a algunas asignaciones del gobierno que estén en el turno, que no necesariamente son las mismas intenciones de las personas que están proponiendo. Nosotros no vemos mala intención en esto, pero creemos que sí puede ser usado como un instrumento de control a la autonomía universitaria, que tiene 3 fundamentos específicamente: el económico, el administrativo y el docente. Entonces, ese es el riesgo que estamos viendo y creemos que nuestra obligación es advertir ese peligro para que se modifique, se respete el principio constitucional que respalda a las universidades públicas en Costa Rica, y además de eso nosotros poder seguir continuando con los planes regionales, que este año casualmente estamos destinados a fortalecer la regionalización en las universidades, y esto más bien lo que nos viene es a confundir y a crear ansiedad innecesaria cuando nos permiten a nosotros. Comprendemos que el país está viviendo una situación muy particular. Queremos ser parte de la solución. En ningún momento hemos tratado de ser islas, ni tampoco gobiernos autónomos que se quieran aislar de la problemática nacional. Pero creo que la búsqueda de las soluciones, muchas de esas respuestas están en las mismas universidades públicas. Las universidades públicas no pueden ser vistas solo como un elemento de gasto, no pueden ser vistas solo como un elemento, una problemática que se está endosando ahora, por cierto, todo el problema al sector público, cuando no necesariamente el sector público es el responsable de todo lo que está sucediendo, y las universidades lo que pretenden ahora es ser también parte de la solución, y con nuestras propuestas, con nuestras alternativas, con nuestra investigación, con nuestra extensión, nuestra regionalización, seguir dándole al país alternativas inclusivas. Bueno, ahorita usted me dice cuál es el punto de la ley que tiene que ver, que está sujeto a las partidas específicas a sedes regionales. Correcto. Rector Carpio, pero su reacción, Steven Núñez, es que él tiene el tiempo limitadísimo hoy, Oscar, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sobre lo que él está diciendo, ¿por qué afecta a esas partidas específicas que tienen que ver con sedes regionales? Dicen que el tema va a ser la regionalización. 3 precisiones. La primera es que, al menos de mi parte, el gasto en educación yo nunca lo he considerado gasto, yo más bien siempre lo he catalogado como un gasto de capital, es decir, es una inversión a largo plazo. Lo segundo es que
aquí no estamos tocando el Fondo de Educación Superior, eso quiero que quede clarísimo. Lo que se están tocando fueron otras rentas que se crearon vía ley, y como fueron creadas vía ley también se pueden modificar. Y ojo, no estamos reduciendo, nuevamente, insisto en eso, sino que estamos modificando la forma mediante la cual se asignan esos recursos a las universidades. Y lo tercero es que cuando hablamos de Plan Nacional de Desarrollo, que es uno de los criterios de asignación, esto es cuando corresponde. En el caso de la universidad pública, que sabemos que por autonomía no está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, va a responder a estos planes que don Roberto bien lo ha señalado, que son estos planes que ellos hacen a largo plazo. Entonces, bajo ese entendido, no estamos incorporando a las universidades públicas dentro de o violando su autonomía o incorporándolos a la lógica de gobierno central. Eso no se puede hacer incluso legalmente porque sabemos que es inconstitucional, sino simplemente lo que estamos haciendo es que estas rentas que se crearon vía ley y que garantizan recursos para las sedes regionales, la lógica mediante la cual se asigna esos recursos sea modificada y se oriente ahora nuevamente hacia la planificación y el cumplimiento de metas. Y yo cierro la idea nuevamente recalcando lo que dice el artículo 6, que siempre pone como piso el presupuesto del año vigente. Eso ya nos garantiza un mínimo para trabajar, y que lo que sobrepase ese piso sea justificado para su asignación a la consecución de resultados y cumplimiento de metas. Y nuevamente, uno de los criterios de asignación también es la no reducción de cobertura, que eso está en el inciso I del artículo 4, con lo cual no permitimos que haya retroceso en materia de cobertura ni lesividad de derechos humanos adquiridos. Don Steven, finalmente, con ese proyecto, ¿qué otras instituciones del Estado están implicadas también en este tipo de proyecto? Porque bueno, hasta el momento únicamente las universidades públicas son las que están presentando algún tipo de molestia o de contrariedad ante el proyecto. ¿Hay otras instituciones también implicadas en este tipo de proyecto? Sí, se tocan varios destinos de ley. Yo le mencionaba ahora, incluso ya CONADECO hizo un comunicado, ¿verdad? Porque ellos también, yo ya me reuní con ellos y les explicamos, y vamos a buscar una cita también con autoridades hacendarias, porque ellos tenían ciertas dudas. Sin embargo, yo les expliqué todos estos puntos, y siento que generó un poco de calma. Sin embargo, esa es otra de las transferencias que se están viendo afectadas. Yo con anterioridad les decía que a estas asociaciones de desarrollo, mediante ley se dijo que se les asignaba un 2% de renta. Nuevamente, como no se creó la fuente de ingreso, actualmente ni siquiera se les está girando el 1%, alrededor de un 0.30% es lo que se les está asignando. Entonces a las universidades sí se les está girando. ¿Cuáles son esas partidas si se les está girando? No, ¿Cuánto se les gira? A las universidades, perdón, adelante, Roberto. Perdón, se gira alrededor de 2.000 millones a cada una, a todas. Aclarar que la UTN en este momento no está dentro de esta ley. Universidad Técnica. La Universidad Técnica, que inclusive estamos de acuerdo en que se incluya, porque creemos que tiene que haber paridad en ese sentido. Se le gira 2.000 millones a las 4 universidades estatales, no a la técnica. A cada una. La UTN no está en esta ley, pero más bien todo lo contrario, hemos estado promoviendo de que sea incluida por los planes que está desarrollando la UTN con respecto a la inclusividad de eso. Esto no tiene que ver, dice, con el monto del Fondo de la Educación Superior, tiene que ver con partidas específicas. Es correcto. ¿Qué partidas específicas son? Bueno, en realidad la ley 6450, nosotros lo vemos también amparado a lo que establece el mismo artículo 85 de la ley de la Constitución Política, por el hecho de que existe un principio de que no se puede derogar esta ley, y consideramos que estos recursos es lo que podemos considerar que fondos atados, que la misma Constitución lo establece, al FES, por lo que no deja de ser un inconveniente el que se condicionen los giros. Es importante lo que dice el señor diputado, ¿verdad?, de que en realidad lo que se está estableciendo sí es un piso, pero eso no nos permite a nosotros, ese piso no está garantizado de que se vaya a actualizar anualmente. Y segundo también, de que los giros quedarían condicionados a algunos otros temas de orden macroeconómico, ¿verdad? Y ¿Cómo eso cuáles? No, me imagino que la posibilidad de recursos en el Estado, de la parte de la liquidez,
¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque si tenemos planes, si tenemos profesores, si tenemos actividades académicas y no sabemos si el año entrante se van a poder actualizar en valor, ¿verdad? Para poder seguir con un crecimiento lógico, lógicamente quedamos atados a una situación que no es de control de las universidades y es lo que más en este momento pues, nos está causando esa ansiedad por el hecho de que las universidades quedaríamos sujetas a planes de gobierno, a políticas de gobierno, y creo que el principio constitucional por el cual fue incluido en nuestra Carta Magna la protección a las universidades era casualmente ese, que las universidades puedan desarrollarse ajenas al vaivén político del país. Vamos a ver, ¿qué dice esa partida específica y se toma del impuesto de renta? También. ¿Qué es lo que dice esa partida específica que le otorga esos recursos de ese monto de 2.000 millones a cada universidad? No, nada más de que las universidades contarán con un recurso, ¿verdad? Que en este momento, al calcularlo, sobrepasa los 2.000 millones de colones, que provienen de la captación del impuesto sobre la renta. Eso es básicamente lo que indica y se girará anualmente en doceavos. Sin embargo, eso es lo que se quiere modificar ahora, que el monto se vaya a estabilizar y que quede sujeto a sus giros, a condiciones macroeconómicas del país, lo que no nos permitiría, porque los planes de las universidades, principalmente en docencia, son permanentes, no se detienen, no se quedan esperando para ver cuál va a ser la economía, ¿verdad? Sí, y lógicamente hay una afectación directa en ese momento. Esa es la ley 6450. Es correcto. ¿Y cuánto es el monto que se toma del impuesto sobre la renta? No, es cerca de 2.000 millones para cada uno. Está asignado el monto. Sí, digo yo, ¿cuánto es el porcentaje? Quiero decir. No es por porcentaje, son algunas variables, pero que al final de cuentas en este momento son los 2.000 millones. Se toman unas variables. Tiene que ver por captación y otras cosas. Ahora, uno preguntaría, don Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED, ¿cuánto es, digamos, lo que invierten? Usted está diciendo este es el año de la regionalización. ¿Qué implican esos 2.000 millones para la UNED, por ejemplo, para el Tecnológico, para la Universidad de Costa Rica, para la Universidad Nacional, en términos concretos de presupuesto para el desarrollo? O sea, ¿por qué? Uno quisiera ver en concreto por qué les afectaría. Bueno, ¿Qué se financia con esos 2.000 millones? Hay algo que es importante. Las 5 universidades somos muy diferentes. O sea, tenemos propósitos muy iguales, pero somos muy diferentes. Esos 2.000 millones para la UNED representa cerca del 7% del presupuesto. O sea, lógicamente, y hablo aquí en nombre de la UNED, para nosotros sería una afectación muy grande porque ya tenemos limitaciones presupuestarias. De hecho, el mismo Fondo de Educación Superior no nos alcanza para cubrir la planilla del 7.5 que recibimos más un 1.5 que recibimos de parte de fondos del sistema. Y nosotros siempre tenemos que acudir a estas partidas para poder solventar las necesidades de operación de la misma universidad. ¿Qué son? ¿Esas necesidades de operación son? ¿Podríamos? Todas las que significa la universidad, nosotros, o sea, pagamos la planilla, además de los aranceles que cobramos a los estudiantes, tenemos que pagar la operación de la universidad, tenemos que pagar todos los insumos, tenemos que la gira, los transportes, etcétera, que son bastantes, y la cobertura de la UNED, que son 36 sedes en todo el país, requiere una logística muy grande. Y estos recursos para nosotros son fundamentales, prioritarios y necesarios para poder desarrollar esa estrategia educativa. Si no, no lo podríamos hacer. Entonces, la afectación varía en cada institución, pero todas sí puedo asegurarle que estaría afectando directamente lo que es regionalización. ¿Por qué? El Tecnológico está invirtiendo en Limón, la Universidad de Costa Rica está invirtiendo en Paraíso, la Universidad Nacional tiene también sus sedes regionales financiadas con estas partidas, y lógicamente el hecho de que no nos lo vayan a girar o vayan a condicionar su giro viene a provocar una inestabilidad muy grande en los planes que se puedan desarrollar en materia de regionalización. Entonces, cada una nos afecta de forma diferente. Para la UNED, en este caso, que es la universidad que yo represento, esto sería un golpe muy fuerte, muy grande, y lógicamente queremos seguir trabajando, queremos seguir con un proceso inclusivo, atendemos poblaciones muy diferentes. O sea, nuestra población de estudiantes son estudiantes de muy escasos recursos, la gran mayoría. 67% mujeres, 80% de población de mujeres en las zonas rurales, y eso nos dice a nosotros que una disminución en este tipo de recursos nos viene a cortar
los planes, las salas, para poder seguir con esos planes inclusivos que tenemos, que inclusive en este momento estamos desarrollando un proyecto muy interesante, que es el uso de los recursos del Banco Mundial, que está orientándose a la equidad para los estudiantes. Pero esos recursos requieren sostenibilidad. Y la sostenibilidad, más o menos lo que hemos nosotros calculado, con la disminución de este tipo de recursos, o la congelación, o que quede sujeto su giro, prácticamente nos estaría sacando del terreno de poder desarrollar el proyecto tal y como lo hemos planeado, porque siempre hemos creído que estos recursos son constantes, permanentes, y que nos permitirán tener una planificación en el tiempo que nos permita desarrollarnos. ¿Y qué tipo de recortes tendrían que hacer en caso de que pase este proyecto y se apruebe el presupuesto o se disminuya? Bueno, los recortes que tendríamos que hacer todas, si no me equivoco, serían muy dolorosos, porque cuando hablamos de planes regionales, estamos hablando de los sectores sociales que están en mayor desventaja. O sea, y el hecho de tener que no desarrollar programas de extensión en una región, que no tener que abrir nuevas carreras o nuevos programas académicos en una región, eso para nosotros ya es un golpe a la educación costarricense. O sea, y sigue siendo nosotros, o seguimos creyendo que la educación costarricense sigue siendo la base fundamental de la democracia de este país. Y cualquier cambio en ese sentido nos viene a provocar a nosotros una inestabilidad que no es conveniente. Y aclaro, al escuchar los argumentos que nos dan los diputados que están proponiendo el proyecto, vemos en sus palabras no una intención de afectar a las universidades, pero sí creemos que abrir este tipo de ventanas para el futuro nos vienen a crear una inestabilidad que no es conveniente. No es un secreto que la educación en Costa Rica es un negocio para muchas personas, y nosotros tenemos la obligación de seguir defendiendo la universidad pública, así sea cual sea sus consecuencias, por el hecho de que ahí está casualmente los factores, las bases democráticas de este país, y además que no podemos ignorar el aporte que estamos dándole a la sociedad. Interesante lo que usted está diciendo ahora. Creo que ya nos queda poco tiempo, don Guillermo Carpio, rector de la UNED, pero quería preguntarle, ¿cuál es el término de esa reforma que afectaría y que pondría al vaivén de los gobiernos la plata? Son dos. Uno, de que nos ponen un piso que no necesariamente estaría actualizado, dice usted. Y lo otro, que los giros estarían sujetos a la liquidez del momento que se pueda tener en el gobierno. Aunque ellos digan que eso está sujeto a la planificación. La planificación nosotros la desarrollamos de acuerdo a cómo está la Constitución Política, que son planes nacionales de educación superior. Porque usted dice que estaría sujeto a la liquidez. ¿En qué punto ustedes pueden concluir que estaría sujeto a la liquidez? En los términos en que está planteado el proyecto de ley, por el hecho de que el gobierno podrá girar solo si tiene recursos para poder realizarlo, ¿verdad? Y al quedar esa condición, nosotros, ¿cómo hacemos para poder desarrollar proyectos que son permanentes si después no sabemos si va a existir el giro oportuno? No necesariamente es que no se vaya a girar, pero sí tiene que haber un giro oportuno para poder desarrollar. Paso final, ¿qué van a hacer, rector Luis Guillermo Carpio? Es decir, parece que ya ustedes se reunieron. Por cierto, Oscar, nosotros invitamos a la diputada Marcela Guerrero para que estuviera también aquí. Al final ella declinó venir por razones de horario, dificultades que se le presentaron, por eso teníamos al diputado Steven Núñez vía telefónica. Pero entonces, ¿qué pasos van a tomar ustedes? Y además, ¿por qué usted dice, y quiero que se me vaya esto último, que este es el año de la regionalización para todas las universidades estatales? El Consejo Nacional de Rectores, ¿qué van a hacer diferente? Con el Consejo Nacional de Rectores hemos venido desarrollando algunas actividades anuales, dándole prioridad a ciertos aspectos fundamentales. Así es la autonomía universitaria, la regionalización, los derechos humanos. Y entonces, este año casualmente estamos desarrollando planes para incentivar la presencia de las universidades en las diferentes regiones del país. Cada una estamos abriendo nuevas sedes, se están abriendo algunas sedes nuevas, se están abriendo nuevas carreras, se están orientando recursos para carreras de extensión con mayor énfasis en las regiones. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo para evitar que esto suceda? Como resultado de la reunión que tuvimos con el señor diputado, nosotros hicimos una propuesta para que se incluya como moción
¿verdad? Que una va orientada a que esta ley no aplicará a las rentas financiadas con recursos destinados a la inversión pública en educación, señalados en el artículo 78, y la otra moción que dice que las rentas destinadas al financiamiento de las instituciones de educación superior previstas en la ley 6450 y sus reformas se actualizarán anualmente según el índice de inflación mediante un procedimiento similar al utilizado en la recalificación del Fondo Especial para la Educación Superior. Esas son las dos mociones que estamos presentando. En su momento fueron muy bien acogidas por los señor diputado. Esperamos que tengan progreso en la Asamblea y que comprendan que en realidad lo que nosotros queremos es proteger la educación pública en este país para que eventualmente se vayan este tipo de ventanas a aprovecharse para afectarnos en otros sentidos que no necesariamente son las mejores intenciones que se tienen. Muchas gracias, Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED, Encantado. por acompañarnos esta mañana, ¿verdad? Y también al diputado Steven Núñez, Steven Núñez del PAC. del Partido de Acción Ciudadana. Hacemos